Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar acerca del contexto de filtro en Power BI. Para eso vamos a estar trabajando con un archivo en Excel. Para eso vamos a importarlo. Es un archivo que tengo que es de ventas. De este archivo vamos a colocar estas tablas dentro del Power Query. Vamos a darle acá a transformar datos. Esperemos que cargue. Vamos a cambiar de nombre esas tablas y vamos a cambiar de formato a las columnas. A ver, esta tabla le vamos a llamar ventas porque va a ser nuestra tabla de hechos. Aquí estos IT de género, IT de región y de IT categoría vamos a cambiarlo de formato porque a pesar de que son datos numéricos, esos me representan categorías. Entonces lo cambiamos con texto, sustituir. Y vamos a copiar esta parte de la barra de fórmulas que está escrito con lenguaje M y vamos a copiar para cambiar el formato de las otras columnas de una manera más rápida. Y categoría también vamos a cambiarlo, vamos a copiar type text y le vamos a dar aquí en check y ya se cambió. A ver, la otra tabla es de género, esa tabla se va a llamar género y también le vamos a cambiar el formato acá, type text. Listo. La otra tabla es de región. Cambiamos de nombre y cambiamos el formato aquí. Listo. Y esta tabla es de categoría. Vamos a cambiar de nombre. Categoría. Y esa columna también la vamos a cambiar de formato para que sea type text, tipo text. Luego vamos a cerrar y aplicar para que volvamos a la interfaz de Power BI. Vamos a entrar ahora a la ventana de modelos, para ver las relaciones que existen entre las tablas, ¿no? Aquí ya se crea de manera prácticamente intuitiva, ¿no? El Power BI es bastante intuitivo, solamente vamos a revisar que las relaciones sean las correctas. Ahí está, IT género, aquí IT categoría y aquí IT región. Entonces todas las relaciones está bien. Vamos a irnos acá en la vista de informe, ¿no? Y ahora sí vamos a tocar el tema de contexto de filtro, ¿no? Contexto de filtro simplemente viene a ser todos los filtros que se encuentran en esta ventana de informes y que van a afectar a las medidas que creemos también en esta ventana de informes y también va a afectar a las tablas virtuales que creamos aquí. En la vista de tabla, aquí no afecta, no existe contexto de filtro. ¿Por qué? Porque aquí no existen filtros. Acá se pueden crear columnas calculadas como también tablas calculadas, o sea, tablas físicas. Entonces, solamente en esta vista de informe existen los filtros. Por eso se dice que el contexto de filtro solo existe en la ventana de informes. Entonces, a ver, vamos a calcular. Primero vamos a ver la tabla. A ver, la tabla de ventas, podemos observar que hay precio por cantidad. Entonces vamos a calcular una medida que me totalice las ventas totales. Para eso vamos a crear primeramente una tabla que contenga todos mis indicadores, todas mis medidas que voy a crear para trabajar de manera organizada, ¿no? A esta tabla se va a llamar indicadores. Le vamos a dar cargar y ahí vamos a colocar todas nuestras medidas y expresiones DAX. A ver, vamos a crear una medida, clic derecho, nueva medida. La vamos a llamar ventas totales. Ventas totales y vamos a utilizar la función SumX, ¿no? Como ya expliqué en otros videos, la función SumX me permite evaluar una expresión fila a fila en una tabla y después sumar el valor de esas expresiones evaluadas, ¿no? Vamos a colocar primero el primer argumento, que sería la tabla ventas. Luego vamos a colocar aquí la expresión, sería precio por cantidad. Entonces, como ya tengo precio por cantidad,
me va a generar las ventas totales, ¿no? Precio por cantidad se va a evaluar fila a fila en esta tabla. Le damos aquí el check. Y ahora vamos a crear un par de visuales para poder explicar, para ver un poquito más cómo funciona el contexto de filtro. Vamos a crear este visual que es segmentador de datos, que es un filtro, donde aquí vamos a colocar, vamos a colocar la región, que la región es norte y sur. Vamos a colocar una matriz, donde en esa matriz vamos a colocar nuestro indicador que acabamos de crear, ventas totales. Y lo vamos a clasificar por categorías, ¿no? Vamos a colocar esto en filas. Ahora vamos a crear un gráfico de barras agrupadas, donde este gráfico vamos a colocar nuestro indicador también de ventas. A ver dónde está valor. A ver, vamos a colocarlo aquí. Y vamos a colocar también el género, ¿no? Género debe ir en el eje Y. Entonces aquí ya tenemos estos visuales y vamos a ver cómo funciona esto, ¿no? Hemos dicho que el contexto de filtro viene a ser un conjunto de filtros que afectan a una medida o a una tabla virtual en esta ventana de informes. Como podemos ver, aquí está la medida que toma diferentes valores para cada categoría, ¿no? Pero para que salga este valor de 1633, aquí existe un filtro que es categoría igual a accesorios, ¿no? ¿Qué pasa si yo le doy clic a cada región? Ahora ha cambiado las ventas totales para accesorios, como de las demás también, pero vamos a analizar esta de accesorios. Ahora existen dos filtros. Las ventas ahora son 1024. Y existen dos filtros, sería categoría igual a accesorios y región igual a norte. Nuestro contexto de filtro estaría conformado por esos dos filtros, categoría igual a accesorios y región igual a norte. ¿Qué pasa si yo le doy clic aquí? Por ejemplo, masculino. Ahora nuestras ventas totales han cambiado, ahora es 380 para la categoría accesorios. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro contexto de filtro ahora contiene tres filtros. El primer filtro, categoría accesorios, el segundo filtro, región igual a norte, y el tercer filtro, género igual a M, que es masculino. Entonces, y así se analiza para cada uno de los valores que toma nuestra medida, ¿no? A ver, vamos a abrir un Excel para replicar estos valores, ¿no? Para que se vea un poco más visual, pero espero de que ya hayan entendido esa parte, ¿no? A ver, vamos a abrir un Excel que tengo por aquí, cómo funciona el contexto de filtro nuevamente, para que se nos quede, para interiorizar más este contexto, este concepto, ¿no? A ver, vamos a abrir, aquí lo tengo. A ver, contexto de filtro, explicación del contexto de filtro. A ver, vamos a abrir este Excel. A ver, ¿cómo? A ver, contexto de filtro, ¿no? Acá el contexto de filtro existe en tres pasos, como hemos visto. Primero buscamos el contexto de filtro, o sea, buscamos los filtros que se encuentran en la ventana de informes y que están afectando a mi medida, ¿no? Hemos visto que actualmente hay tres filtros. Luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el modelo? Se le aplica, ¿no? Se aplican esos filtros sobre nuestro modelo de datos, sobre nuestras tablas relacionadas, se va a aplicar esos filtros. Luego, como último paso, se evalúan las fórmulas en nuestra medida. O sea, se va a evaluar nuestra fórmula de nuestra medida, ¿no? Esta es nuestra fórmula, ¿no? Ventas, ¿no? Primero se evalúan los filtros en nuestro modelo de tablas relacionadas y finalmente se evalúa la medida. Es así como funciona. Vamos a ver, buscar el contexto de filtro. Vamos a colocar hay que tener en cuenta que los filtros son tablas de 1 por 1 en Power BI. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a colocar nuestro primer filtro. Nuestro primer filtro sería categoría igual a accesorios, ¿no? Los filtros se pueden representar como tablas en Power BI, ¿no? ¿Cuál sería nuestro segundo filtro? Nuestro segundo filtro, como hemos visto, es que región es igual a norte. ¿Y cuál sería nuestro tercer filtro? Nuestro tercer y último filtro sería género igual
a M, que viene a ser masculino. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar los filtros en nuestro modelo. A ver, aquí yo tengo a ver, no, ya lo he abierto o no. Ahí está. Este Excel contiene nuestro modelo que hemos cargado a Power BI. Entonces, si son filtros, yo puedo filtrar esa tabla. Entonces, vamos a filtrar esa tabla. A ver, voy a colocar aquí unos filtros, datos, filtros. A ver, ¿cuál es el primer filtro? Ya hemos encontrado los filtros. Ahora vamos a aplicarlos. Categoría, accesorios. Accesorios viene a ser categoría 1. Entonces buscamos aquí, dejamos solamente como categoría 1. Luego aplicamos el segundo filtro, región norte. Región norte, ¿no? Región norte viene a ser 1 también su código. Entonces filtramos 1. Esto es lo que hace internamente Power BI, ¿no? Luego el género masculino, M. El género viene a ser 1. Entonces vamos acá a dejar el 1. Entonces, una vez que ya está filtrada nuestros datos, o sea, ya se aplicó los filtros, ya estamos en el paso 2. Ahora podemos evaluar nuestra fórmula. Nuestra fórmula era sum X, ¿no? De la tabla, esa tabla que ya está filtrada, le voy a aplicar precio por cantidad y al final voy a sumar. Aplicamos fila a fila, 7 por 30, y aquí vamos a aplicar lo mismo, 10 por 17, ¿no? Esa expresión se evaluó fila a fila y ahora se va a sumar. ¿Cuánto me suma? Me va a sumar 380, ¿no? Me está sumando 380 y ese valor coincide con este, ¿no? Ese es el proceso interno que realiza Power BI, ¿no? Es bien interesante. Entonces ya sabemos cómo funciona, vemos cómo un contexto de filtro afecta una medida. Ahora me puedes decir, me has dicho también que el contexto de filtro también afecta a una tabla virtual. Claro que sí. Por ejemplo, vamos a crear un nuevo indicador. A ver aquí, clic derecho, nueva medida. A ver, vamos a crear un nuevo indicador que sea igual a ver, registros únicos. Registros únicos se va a llamar nuestra nueva medida. Vamos a utilizar la función count rows. Esta función me permite contar las filas de una tabla. Ahora vamos a crear una tabla virtual. ¿Con qué función? Vamos a crear una tabla virtual con la función values o values. Vamos a colocar aquí la función values. Entonces sobre esta función vamos a colocar una columna. ¿Qué columna podemos colocar? A ver qué columna podemos colocar. Vamos a colocar categoría. A ver, vamos a colocar la columna categoría, ¿no? La columna categoría, pero de la tabla de ventas, nuestra tabla de hechos. Entonces ya tenemos la columna categoría y vamos a contar. ¿Qué va a contar? Va a contar las filas de esta tabla virtual. ¿No? Que me va a dar los valores únicos de esa tabla, ¿no? A ver, le voy a dar un check. Y voy a crear también otra medida, pero que sean los registros únicos, pero solo de esta tabla, sin contar el values. A ver, vamos a crear otra medida. Voy a darle acá a copiar. A ver, nueva medida, porque quiero comparar. A ver, registros, registros únicos, entre paréntesis voy a colocar sin tabla virtual, sin virtual nada más, sin virtual. Le voy a dar igual y le voy a dar control V. A ver, acá voy a borrar esto, y le voy a borrar también values. A ver, pero count rows lo que me cuenta son las filas de una tabla. Entonces vamos a darle el valor de ventas. A ver, vamos a darle el valor de ventas. Vamos a crear una nueva, voy a crear un nuevo visual. Vamos a crear, una matriz que tenga género masculino
A ver, voy a borrar los filtros aquí también. Y voy a colocar acá mi medida de registros. A ver, registros únicos. Ya, voy a colocar los dos. Registros únicos y también los registros únicos sin virtual y registros únicos con virtual. Y lo voy a separar por género. Por género lo voy a separar. Entonces vamos a analizar cómo me ha calculado estos valores. A ver, registros únicos. Registros únicos sin virtual primeramente. El único contexto de filtro o el único filtro, supongamos que vamos a analizar este 18, ¿cómo ha salido? El único contexto de filtro que existe aquí es género. Género igual a femenino, porque aquí ya no está seleccionado ningún filtro. Entonces género igual a femenino. Vamos aquí, vamos a borrar esto. Borramos esto. Y acá vamos a colocar género F. Entonces el segundo paso, ¿cuál va a ser? Ya encontramos el contexto de filtro. Ahora lo aplicamos el contexto de filtro en nuestro modelo. Vamos al Excel. A ver, vamos a borrar todos los filtros nuevamente. Y vamos a ver, voy a borrar estos cálculos que estaban aquí. Voy a borrarlos. Y voy a colocar nuevamente el filtro. Y a ver, voy a filtrar género femenino. Femenino es 2. ¿No? Estoy aplicando el filtro, el proceso interno de Power BI. Luego evalúo las fórmulas de nuestra medida. Vamos a evaluar la fórmula. ¿Qué fórmula es? ¿Qué fórmula es esta? A ver, es sin virtual. Count rows. Me va a contar las filas. ¿Cuántas filas hay? A ver, vamos a contar aquí. Existen 18 filas, ¿no? 18 filas, ¿no? Que vienen a ser, y acá podemos ver que el id categoría también son 18 filas, ¿no? A pesar de que acá se repiten algunas categorías. Aquí está la diferencia. Ahora analizamos este de aquí, registros únicos, ¿no? Para el valor femenino tiene el mismo con el contexto de filtro, para el valor femenino, ¿no? Pero el número es 4, ¿no? Contexto de filtro, género, femenino. Lo aplicamos. Vamos a aplicar. A ver, vamos a borrar nuevamente esto. Aplicamos. Género femenino viene a ser 2. ¿Y ahora qué? Ahora tenemos que evaluar qué cosa. Vamos a evaluar la fórmula. Cuando se trata de tablas virtuales, vamos a evaluar primero la tabla virtual que está dentro y finalmente la medida. Entonces vamos a evaluar la tabla virtual. ¿Dónde está la tabla virtual? Vamos a evaluar esta primeramente. Me dice valúes de id categoría. ¿Qué me quiere decir? Que solamente me va a dejar las filas que tengan las filas únicas con el id categoría, ¿no? O sea, en la columna id categoría no tiene que tener valores repetidos. Entonces, para que no tenga valores repetidos, entonces solamente me va a contar los valores, las categorías únicas, sin que se repitan, ¿no? ¿Cuántas categorías únicas hay? A ver, aquí se puede hacer eso. Filtros, a ver, que no se repitan. A ver, aquí me parece que se puede colocar, a ver, datos. Creo que está en formato condicional. A ver, valores duplicados. Vamos a ver los valores duplicados o valores únicos y a valores duplicados. Que me muestre relleno color rojo los valores duplicados. O sea, todos se duplican, ¿no? A ver, aquí está, todos se duplican. Entonces, aquí están las 4 categorías. Entonces me debería dar ese values, me debería dar una pequeña tablita donde diga id categoría y estén las 4 categorías, es decir, esto. A ver, le vamos a dar control V y me debería dar 1, 2, 3 y 4, ¿no? Como todas se repiten, me debería dar solamente los valores únicos de esa columna, ¿no? Ahí están los 4 valores. Entonces, una vez que me da esa pequeña tablita, 1, 2, 3, 4, me las va a contar. ¿Y cuántas filas hay? 4. Entonces, ya estamos viendo que al final el contexto de filtro está afectando a mi tabla virtual y luego afecta finalmente a mi medida, ¿no? Por eso, siempre el contexto de filtro
existe a un nivel de informe, porque aquí se pueden colocar los filtros. ¿Y a quién afecta? Afecta a las tablas virtuales, luego afecta a la medida y también puede afectar directamente a la medida cuando no existen tablas virtuales. Bueno, esto sería todo por el video de hoy. Quiero que practiquen, que lo revisen bien. Creo que todo ha quedado bien explicado, ¿no? Y en un siguiente video vamos a ver una combinación de los conceptos de los dos conceptos, contexto de fila y contexto de filtro. Bueno, eso sería todo. Si tienen alguna duda, escriban en la caja de comentarios. Ya saben, se pueden suscribir. Y eso sería todo por hoy. Hasta luego.